Hola, ¿cómo están? De verdad que nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en este espacio donde siempre tenemos invitados pues, que aportan, que nos dan puntos de vista, que nos hacen ver realidades pues con relación a nuestro país, a México. Y hoy pues nos da muchísimo, a mí de verdad, Jaime, porque tiene el gusto de platicar con ella todos los martes. Pero a mí, Teresita Vale, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar el día de hoy con una mujer, Gabriela Sotomayor, periodista. Pues ella vive en Ginebra, Suiza, está acreditada ante la sede de Naciones Unidas, es además colaboradora de la revista Proceso, del periódico Reforma, es corresponsal, perdón, de la Deutsche Welle en español y bueno, pues tiene muchos años haciendo este trabajo periodístico serio, cubriendo pues todo lo que se genera en este punto del mundo, en Ginebra, donde como ustedes saben hay una representación de grandes organismos internacionales a los que México pues pertenece. Entonces, bueno, pues de verdad que me da muchísimo gusto que esté con nosotros Gabriela Sotomayor. Es una mujer, además, déjenme decirles, y ya me callo, que tiene mucha experiencia. Ella fue presidenta de la Asociación de Corresponsales ante Naciones Unidas. Y tenemos el privilegio de que cada martes esté con nosotros en el Rapidín Mañanero, pero ahora pues le hicimos manita de puerco para que además tuviéramos un programa más largo y pudiéramos platicar con ella sobre lo que está percibiéndose de México en el mundo y en estas organizaciones. Y me da mucho gusto saludar a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere, aquí listo, Y doña dándole la Gaby, bienvenida a Gabriela Sotomayor. Bueno, bienvenida Gaby. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Tere? ¿Qué tal, Jaime? Muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí con ustedes. muy bien, Muchas pues gracias. a ver, la idea es de Tere, la verdad es que nos preguntábamos qué visión se tenía en Europa, eh, pues de López Obrador y de las cosas que hace. El presidente presume que desde hace tiempo el nombre de México no se pronunciaba con tanto respeto, eso dice, como ahora en política exterior. Y ha criticado la política exterior, pues, de todos sus predecesores, eh, diciendo que era una política entreguista, diciendo que era una política que estaba sujeta a los designios del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Y quisimos, y Tere nos decía, bueno, ¿y por qué no platicamos con Gabriel a ver que nos platique qué visión se tiene desde Europa? ¿Qué se dice en Europa de López Obrador? En varios temas. Y adelante con el tema con el que tú quieras empezar, Gabriela. Nosotros tenemos pues algunas preguntas sobre eso, pero ¿cómo se ve a López Obrador en general en Europa? Hola, bueno, pues mira, López Obrador ha causado mucha sorpresa aquí en Europa y también aquí en Ginebra, sobre todo digo, porque aquí están reunidos pues los embajadores de todas partes del mundo. Entonces, uno conversa con diferentes diplomáticos y pues cómo ves esto, cómo ves lo otro, y en estas conversaciones ellos no se explican muchas cosas que están pasando en México con López Obrador, sobre todo porque México no se ve, o sea, no se ve en la arena multilateral como participaba en los foros internacionales, como estos, como el Consejo de Derechos Humanos, como varias reuniones. No participa, no habla, pero también hay un silencio muy, digamos, lacerante, porque se han discutido temas muy fuertes como crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, como crímenes también en lugares como Corea del Norte, en Venezuela,
cosas que están sucediendo en Ucrania, y México normalmente en estas cuestiones, en estos debates, solía participar de manera muy activa, pero últimamente México está totalmente silenciado, no hablan, no participan, no dicen absolutamente nada. Entonces, este silencio es muy cómplice porque no se pronuncian sobre las cosas que suceden. Y luego también lo que veo es que, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de reunirnos, digo, Ginebra y Suiza es un país muy chiquito, y entonces tuvimos la oportunidad de reunirnos los corresponsales extranjeros con el presidente de Suiza. Y entonces, en la plática con el presidente nos recibió para una comida, es algo bastante normal aquí cada año que sucede. Y yo le mostraba las fotos de la manifestación en México, de la primera manifestación. Esta foto en defensa del INE, en donde se ve el ángel y se ve toda esta marea impresionante, ¿no? Y me dice, es que no entiendo por qué están marchando para defender la democracia si hay democracia en México. O sea, como que no entendía, claro, lo agarré un poco en curva porque no estaba muy enterado y la manifestación había sido un día antes, pero no entendía por qué el presidente quería manifestarse o querer bajar al sistema electoral que tenemos, como lo conocemos, y poner otra cosa. Entonces, esto pasó aquí. También he revisado prensa, por ejemplo, de Francia, de Inglaterra, y en todos estos países, o en Italia, en Bruselas, se ve, sobre todo con esto que pasó con el INE, sobre estas marchas para la defensa, se cuestionaban mucho por qué desde el poder se quería tirar el sistema electoral que ha funcionado de democracia en México y que ha funcionado bastante bien. Esto no lo entendían. Entonces, por un lado, esta impresión que no la comprenden, y por el otro lado, aquí hay un silencio, pues, digamos, que duele. Es un silencio que duele porque se manifiestan, o sea, lo que yo pienso es que al no pronunciarse sobre los conflictos que pasan y sobre violaciones graves, tremendas de derechos humanos, pues se están haciendo cómplices porque el que no habla, pues Dios no lo oye, como decimos, ¿no? No, y el silencio, pues es muy cómplice también, ¿no, Gaby? Pero, a ver, explícame, perdón la sencillez de mi pregunta, pero, pues, ¿qué no hay, digamos, una misión diplomática de México en Ginebra? Segundo, pues que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no va a Ginebra. O sea, ¿qué actividades tiene pues este grupo de servidores públicos mexicanos que pues su trabajo es justo hacer esto, pronunciarse, responder, posicionarse a nuestro país ante estos organismos? ¿Qué pasa con ellos, Gaby? Pues mira, la misión de México aquí, el último embajador que estuvo acá antes del nuevo gobierno fue Jorge Lo Mónaco. Lo Mónaco después se fue a Washington a ser representante de México ante la OEA. Y con este embajador y con este movimiento de diplomáticos que estaban aquí antes de López Obrador, se logró impulsar en el Consejo de Derechos Humanos una resolución sobre Venezuela con un grupo que le llamaban el Grupo de Lima. Y entonces Claro. México lideró esto, y gracias a todo este movimiento diplomático es que se estableció una misión de expertos para que fueran a investigar los crímenes que estaban sucediendo en Venezuela. Bueno, esto antes. Después llegó la nueva embajadora, y te digo que durante meses la misión estuvo desierta. Ella no había llegado aquí, ya había sido nombrada y no había llegado aquí, no había absolutamente nadie haciendo el trabajo diplomático. ¿Quién Ella, es, Gaby? ¿Cómo eh, se llama?
se llama Francisca, y se me fue el apellido, porque ni me acuerdo. Sí, Pero claro, no, ni ha digo, hecho nada para que te acuerdes. Digo, no, y sí hizo mucho para que me acuerde, pero ahorita me voy a acordar del nombre, ahorita te lo voy a decir. sí, Pero ella, porque sí también hizo cosas que son tremendas, es Francisca Méndez. Es ok. Francisca Méndez, que es la diplomática de México. Y ella es la nueva representante aquí ante las Naciones Unidas y todo. Pero ella llegó después porque no le interesó estar aquí en Ginebra, porque ella estaba metida en lo de la feria de Dubái. Y Ujú. entonces estaba metida en esta feria y estaba todo el mundo allá y que la feria y todo esto, pero aquí no había nadie. Y cuando llegó, pues hazte de cuenta que no llegó nadie porque ella, pues, no figura, no figura. Y cuando hay declaraciones y cuando hay cosas que hacer, el que viene a ocupar el lugar y el que da la línea, digamos, y el que hace los discursos, me parece, es el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, que se llama Christopher Ballinas. La embajadora no figura casi, hace muy pocas intervenciones ella misma y tiene su papel es menor, no luce, no figura, ella como que prefiere pasar desapercibida, pero fíjate lo que pasó. Eh, Ella aceptó un viaje que organizó la misión de China para ir a un lugar, a una provincia que se llama Xinjiang, que está en China, en donde está la minoría de los uigures, que están siendo, bueno, es una minoría que los chinos los quieren eliminar su cultura, su educación, su religión. Entonces, aquí ha habido muchísimas críticas a los chinos, muchísimos intentos para hacer investigaciones que ya el alto comisionado aquí, los de derechos humanos, hicieron una investigación y llegaron a la conclusión de que de que podían constituir crímenes contra la humanidad, lo que se estaba haciendo contra esta minoría uigur. Bueno, pues la embajadora de México, a la invitación de China, fue a esta provincia de Xinjiang en un viaje organizado por la misión. También fue invitado el embajador de Cuba y entonces se dieron la vuelta por allí en estos viajes organizados que les llevaron a los lugares que los chinos querían que los demás vieran, pues para que vieran que era mentira, que se está tratando muy bien a los musulmanes, que es mentira que se les tiene en campos de reeducación, que parecen campos de concentración. Es un asunto, y yo digo, ¿a qué fue? ¿A qué fue? Como a validar al gobierno de Beijing, pero ¿para qué? O sea, ni siquiera tenía el caso. Y además, ni siquiera ella lo puso en sus fotos. Fue el embajador de Cuba por el que nos dimos cuenta que había estado allá. Entonces, no es transparente, es gris en su política y en la manera de llevarlo. Entonces, esto aquí llama mucho la atención. Y luego, la situación de los migrantes ha sido últimamente, aquí ha explotado esa situación, porque, bueno, además de que está aquí la Agencia de los Refugiados, también esta Agencia de los Migrantes y esta tragedia en donde 39 migrantes murieron calcinados, aquí ha sido visto como, bueno, una cuestión gravísima y ya varios expertos de la ONU ya sacaron un comunicado conjunto. Estos comunicados son importantes porque no nada más van hacia México, sino que son comunicados que se llevan a la prensa de todo el mundo. Y en este comunicado decían que les preocupaba que en México se estaba llevando una política punitiva para los migrantes, en donde la detención era generalizada, la detención de los migrantes. Estas son declaraciones muy fuertes y esto ya aquí empezó a tomar mucho peso, esta política migratoria de México. Y también
Ya nada más para terminar, para no extenderme, se notó una cuestión un poco perversa, porque el día en que se murieron los migrantes, fueron estas redadas para atraparlos porque estaban en la calle tratando de ganarse algo de dinero, ¿no? Pero lo que se vio fue un patrón de que fueron solamente o únicamente o la mayoría por venezolanos. Entonces, los venezolanos fueron, claro, ya había otros en el centro de detención, pero fueron por los venezolanos. Y luego con esta noticia que sale de que Nicaragua, de que el cónsul de Nicaragua, entonces aquí hay algo que va más allá, porque es como si estuvieran castigando a las personas que huyeron de esas dictaduras. Entonces, eso es grave, eso es grave. Y bueno, eso también. Y luego al final ya el Consejo de Derechos Humanos aquí estuvo sesionando, ya terminó, se hicieron varias resoluciones y una resolución que presentó México, me parece que siempre la presenta México, cada año, desde 1999 la está presentando cada año, para proteger los derechos de los migrantes. Entonces, presenta México esta resolución, habla que es importante proteger a los migrantes, en boca de este señor que te digo, Christopher Ballinas, ni siquiera de la embajadora, y hablan de que hay que proteger a los migrantes, que hay que, sobre todo las niñas, los adolescentes, que la migración ordenada, y en ningún momento mencionaron que tenían muchísima pena por lo que había pasado, condolencias para los familiares de los migrantes, o algo para los países afectados, cero. Entonces también es hipócrita. Y el canciller nunca ha pisado aquí la sede de Naciones Unidas. Vino a Suiza para impulsar los Juegos Olímpicos, fue a Lausanne para ver si nos daban las Olimpiadas. Eso está a 1 hora de aquí, pero aquí no vino. Bueno, que yo sepa, y que por lo que yo he escuchado, no se reunió con el jefe de los derechos humanos, no se reunió con el jefe de los refugiados, no se reunió con nadie. Entonces, es un desierto aquí, del gobierno, lo han dejado desierta la plaza. Una pregunta, a ver, mira, la política migratoria de López Obrador era alarmante, pero a veces los europeos les gusta mucho mirarse al ombligo, Sí. que esa es una cosa que siempre han tenido. De vez en cuando voltean hacia Rusia porque le tienen miedo, hacia China porque también, y hacia Estados Unidos porque piden protección. Pero más allá de eso, el resto del mundo, pues son como las colonias liberadas y cosas así. O sea, la tragedia migrante se empezó a gestar desde mucho tiempo atrás. Cuando tú dices, eh, estas resoluciones tienen mucho peso, ¿para cuánto alcanza ese mucho peso? O sea, ¿alcanza para que los países de Europa digan, oigan, pues vamos a revisar nuestra política de relaciones con México? ¿O vamos a tomar previsiones, yo, Francia, Alemania, etcétera? ¿O para qué alcanza? ¿Nomás para hacer una condena, pues digamos, periodística? ¿O para qué alcanza? Pues alcanza para una condena, alcanza para una condena y para un señalamiento moral. Porque la cuestión es que algunas de las resoluciones que salen aquí son vinculantes, pero otras no. Entonces, por ejemplo, cuando surgió la crisis de Corea del Norte, se hizo una resolución en donde se pidió llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Bueno, ahí algo pasó. Pero en el caso de México, que empieza con esta situación, o que ahorita es cuando está esta crisis, pues para lo más que alcanza es para que haya una condena moral. Es como le dicen los americanos, name and shame. Aquí es nombrar y decir y señalar. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, que sí causa un efecto en un país el hecho de que sea señalado o esté bajo escrutinio o bajo la lupa, y
sea considerado un país que viola los derechos humanos. Y entonces los violadores de derechos humanos, ya sabemos quiénes son, y se defienden, ¿qué te puedo decir? Pero la labor del Consejo, pues sí es esa. Ahora, la labor de Nueva York es distinta, es más política, es mucho más fuerte, las resoluciones ahí tienen mucho más poder, pero aquí, pues la cuestión y el trabajo es mucho más lento, y digamos que, pues se trata de tener una incidencia en los temas, pues para que quizá también sean llevados a Nueva York. Pero fíjate, Gabriela, yo siento que pues sí alcanza para poco, no solo en el caso de México, sino pensemos en todas las crisis migratorias que ha vivido el continente americano. O sea, fíjate, de Venezuela se habla de que alrededor de 6 millones de venezolanos han salido de este país. De Cuba, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, tú eres una mujer joven, pero a mí me tocó cubrir en La Habana, en aquellos años, pues el éxodo a través de Mariel, todo el escándalo que se dio en Cuba en aquellos años 80, principios de los 81. 80, sí, por ahí. Este, en fin, Nicaragua y Centroamérica en general, pues es un expulsor de migrantes. Pero, a ver, Gaby, yo te quisiera preguntar esto. ¿Hay alguna sanción que pudiera determinar alguno de estos organismos? No sé, ACNUR, en fin, ¿hay algún tipo de castigo, vamos a decirlo abiertamente, que pudieran imponer? Porque a otros países, ahí está la dictadura de Maduro, desde Chávez y Maduro, pues que no ha pasado nada y que se ve como personas y personas son expulsadas porque no pueden vivir por la violencia, por el peso del crimen organizado, o Honduras, o en fin, y no sucede absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede con los organismos internacionales? Estoy haciendo una pregunta requete complicada, pero me gustaría mucho ver tu punto de vista, tú que estás ahí. Sí, es muy difícil y también es muy frustrante verlo, porque así como que una sanción que pueda poner el ACNUR a México, no. Lo único que puede hacer es recomendar, asesorar, y yo creo que hay mucha plática atrás, no de frente, así ante los medios y todo, pero mucha plática atrás, a ver qué está pasando. Yo entrevisté al director de la ACNUR ahí en México, con esto de esta crisis de migrantes que pasó, y me decía, bueno, es que aquí los que tienen que se necesita una política coordinada, tanto de Estados Unidos como de México, porque también Estados Unidos tiene su parte en esto. Hombre. Pero más allá de eso, pues no. Ahora, se ha visto, aquí lo que yo sí he visto es que este golpeteo que hacen estas organizaciones todo el tiempo, pues de alguna manera surgió algún efecto, por ejemplo, cuando los sirios se desplazaron a Europa. Y entonces en Turquía en Turquía empezaron a llegar todos los sirios porque con la esperanza de que van 12 años, no han podido regresar, pero de poder regresar a sus países. Y entonces llegó a un acuerdo en que la Unión Europea le dio recursos a Turquía, pues para que pudiera lidiar con el Migración. éxodo de los refugiados sirios. Algo parecido pasó en Alemania cuando se les dieron visas de trabajo. O sea, se trató un poco de hacerlo un poco más ordenado. Y cuando también ahorita el éxodo son 6 millones o 7 millones que han salido de Ucrania,
pues también se les ha dado esta oportunidad de tener escuela, salud y ciertos servicios a los países a los que llegan. Entonces, eh, pienso que no es pues esta sanción, algo que sea muy efectivo de que a partir de mañana tienes que hacer esto, pues no, no es así, pero es un trabajo constante hasta que pueden llegar a ver ciertos progresos. Pero, por ejemplo, ahora que en México están valorando que si van a cambiar la estructura del Instituto Nacional de Migración, que porque que con el padre Solalinde, que lo están viendo, y no. La cosa es que lo que se necesita es cambiar la política migratoria, no cambiarle de nombre al instituto, porque eso no va a ayudar. Y la gente se va a seguir moviendo, y la gente se va a seguir moviendo, no va a dejar de moverse. Entonces, por un lado, López Obrador toma a los migrantes como una moneda de cambio con Estados Unidos, y por el otro lado, Estados Unidos quiere que México pare a los migrantes, pues para que su campaña electoral, pues ellos puedan decir que están resolviendo el problema. Entonces, es muy complejo, pero tendría que tomarse una medida regional y no nada más algo superficial como que vamos a cambiarle de nombre al instituto. Claro. Pues eso no ayuda, eso no ayuda. Bueno, esa es una cosa. Luego también otra cosa de cómo ven a México y que habla mucho también. Precisamente hoy en la tarde tuvimos una reunión con el embajador de Japón porque va a hacer la reunión del G7 en Hiroshima en mayo. Y entonces, pues para que los periodistas estuvieran al tanto de los temas que se van a tratar, por supuesto la guerra de Ucrania, la cuestión nuclear que preocupa muchísimo, sobre todo a Japón, la cuestión de los alimentos, este tratado que hay de granos, de alimentos, de fertilizantes, para que siga y puedan seguir alimentando a las personas, sobre todo en África. Y entonces, bueno, estaba hablando de este G7 y nos estaban diciendo que a esta reunión invitan a ciertos países. Y de América Latina, al único país que invitaron fue a Brasil. A México, no. Entonces, yo le pregunté al embajador, ¿y por qué México no? Y entonces, claro, pues es un diplomático, me dijo que México, que sí, que querían mucho a México y que tenían muy buenas relaciones con México, pero que Brasil, pues tenía un gran peso en América Latina, que Brasil, sus políticas ahora, que si no sé, el interés por el cambio climático, bueno, entonces, esto te habla de que México está dejando los espacios y los está llenando, otros países están llenando estos huecos. Y a mí sí me pareció pues muy sintomático lo que pasó, que a México pues ya ni lo invitan, ya ni lo invitan, porque pues no figura, no figura mucho. Bueno, a ver, déjame, hay una crisis humanitaria en México, más allá de la tragedia migrante de los ya 40 muertos. Pero hay una cosa que López Obrador inauguró que no tenía ninguno de nuestros presidentes. Digamos que los presidentes, cuando había un señalamiento europeo o de Naciones Unidas o de alguien, algún organismo, el presidente en cuestión, pues más bien se quedaba callado y como que trabajaba para resolver eso o para aparentar que lo resolvía, digamos, ¿no? Pero López Obrador ha inaugurado una nueva etapa que se parece mucho a la de Chávez o a la de los cubanos. A cualquier señalamiento, él contesta el señalamiento y con mucha fuerza. Ya sé que no, que la Eurocámara no sesiona en Suiza, sino en Estrasburgo y Bruselas, o sea, te estoy Burgos, sí. sacando, digamos, de tu área,
Pero, por ejemplo, la Eurocámara ha hecho algunas observaciones y el presidente les ha contestado de manera muy dura. Les ha dicho que está en manos de los conservadores, que está en manos de gente que es cómplice. Y yo lo que me pregunto es, bueno, a lo mejor a los europeos no les importa tanto lo que dice, porque finalmente no pasa ni en Europa, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos, pero pues algo debe, algún gesto debe pasar, ¿no? Que pueda el presidente desechar tan tranquilamente pues los señalamientos de la Eurocámara. Por ejemplo, en materia de democracia ha hecho señalamientos acerca de la libertad de prensa, por ejemplo, y tú lo sabes porque, bueno, pues seguramente te ha tocado a ti también las afectaciones a la libertad de prensa. ¿Cómo lo toman los europeos de que les diga pues que son conservadores, cómplices, No, etcétera? que son unos borregos. ¿Sí? ¿Cómo lo toman los europeos? O sea, ¿lo toman con qué? O sea, ¿con té, con tequila, con ginebra? ¿Con qué lo toman? Pues yo creo que lo toman, ¿sabes qué? Yo creo que les da risa, o sea, se burlan porque dicen, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene tu presidente? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué le pasa? Porque además, te voy a decir una cosa, que es también muy trompeano ese discurso contra los que te atacan y todo, que aunque me ataquen y me digan, a mí de todas maneras me va bien. Eh, esta manera de contestar de López Obrador a los europeos o a los americanos, o sea, al gobierno de Estados Unidos o a los senadores o a la ONU diciendo que la ONU es la misma manera en que contestan los venezolanos o que contesta Ortega o que contesta Putin. O sea, esta gente, el imperialismo o el conservadurismo o sea, no les importan mucho las libertades y tampoco valoran mucho ni la democracia ni nada, estos gobiernos. Y entonces les hace fácil desacreditar, descalificar y hablar de esa manera. Ahora, lo de la libertad de prensa, eso aquí lo han criticado muchísimo las señalamientos del presidente contra los periodistas, contra la prensa, contra periódicos. Aquí la libertad de expresión es un valor muy fuerte, sobre todo en Europa, y estos señalamientos del presidente sí les causa indignación, o sea, sí les causa molestia, y no entienden la lógica, o sea, es que no entienden la lógica de qué qué es lo que pretende el presidente con esto. Y aquí en Ginebra, en los diferentes ONGs, organismos o en los derechos humanos o los que están aquí en varios comités, le han dicho varias veces al gobierno de México que ya le pare porque no es lo mismo cuando un presidente ataca desde el poder que cuando un periodista ataca desde su parte. Te voy a contar algo que me pasó a mí durante la pandemia. Y yo aquí empecé a ver que el gobierno de López Obrador empezaba a tomar medidas muy distintas a las que aconsejaba la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo veía aquí que venía la ola aquí a Europa y que la Organización Mundial de la Salud daba ciertas recomendaciones y yo volteaba a ver a México y México no estaba haciendo nada. Y entonces yo alguna vez le hice una pregunta aquí a Tedros, que es el doctor Tedros, que es el director de la organización, y le pregunté de México. Y me dijo, yo le pido a México que se lo tomen en serio, que se lo tomen en serio. Es lo único que me dijo. Y bueno, que lo tomen en serio fue retomado por muchos medios en México, me acuerdo, en esa época. Y no faltó para que en la noche de ese día López-Gatell estuviera diciendo que yo le hice una pregunta a modo a Tedros para que contestara eso. Entonces, ya, o sea, esa noche
que Gabriela Sotomayor, que estaba en Ginebra, que dije, que hice una pregunta a modo para que contesten eso. O sea, y bueno, no importa. Pero también te voy a decir una cosa, pasaron los años, bueno, pasó un año y vino aquí López-Gatell a Ginebra. Vino a la Asamblea Mundial de la Salud, vino a hacer varias cosas, a estar en algunas reuniones, y de todo lo que hizo, ni una vez pidió ver a Tedros. O sea, yo no entiendo cómo, si tú acabas de tener casi 1 millón de personas muertas en tu país, si ha habido tanto dolor y tanta preocupación de la gente y tanta mala información, ¿por qué no se fue a sentar a la oficina de Tedros a decirle, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ni siquiera pidió una cita, porque yo dije, a lo mejor no lo recibieron. No pidió ni una cita. Eso me parece inaceptable. Eso me parece inaceptable. Y después, ya que, bueno, pasó esto. Por ejemplo, con los niños con cáncer, eh, hay un instrumento, hay un mecanismo en la Organización Mundial de la Salud que si tú como país pides ayuda a la organización porque tienes un problema de desabasto en estas medicinas, lo que hace la organización es acelerar un mecanismo para que por urgencia, por emergencia, te lleguen ciertos medicamentos que tú estás solicitando, sobre todo en un caso de cáncer infantil. Nunca lo pidieron. Nunca lo pidieron. O sea, A ver, Gaby, déjame decirte que con el problema del desabasto de medicamentos, sí hubo una petición de México a Naciones Unidas, pero yo no sé cómo se gestionó esto, porque Naciones Unidas no pudo tampoco satisfacer, digamos, la demanda de estos medicamentos y era justo en medio de la crisis del COVID. Ahora, el problema de la crisis de medicamentos que se dio en ese momento, nosotros creíamos en México que se debía al COVID, que esto había afectado los canales de distribución, que, en fin, el confinamiento, Pero muy pronto nos dimos cuenta que no era un problema de este tipo, sino que era simplemente el desmantelamiento de las cadenas de compra. En fin, todo el proceso, compra, almacenamiento, distribución, en fin, pues que López Obrador lo había destruido. Ahora, lo que yo digo es, pues estos organismos internacionales, yo creo que fueron pensados cuando todo comenzó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que fueron pensados para otro tipo de sistema político. O sea, yo creo que el populismo, los demagogos, o como les queramos decir, las dictaduras, pues como que no forman parte del esquema para el que fueron creados estos organismos, porque no tienen dientes. O sea, a mí, yo soy hija de venezolano, y después de ver que 50 países en el mundo y la Unión Europea entre ellos en su conjunto desconocieron a Maduro y dijeron que Guaidó era el presidente, digamos, constitucional de Venezuela, y todos pensamos, esto se va a resolver. ¿Ve qué pasó? Nada. Ahí sigue Maduro. Entonces, no sé si tú en lo que vives ahí a diario, en tus contactos con todas estas instituciones, no se está pensando en una reestructuración, digamos, de algunas agencias, pues, pues, que tengan, digamos, más fuerza para poder incidir en cambios que violan los derechos humanos, sea el sistema político que quieran, pero que no violen los derechos humanos,
los derechos político-electorales. ¿Hay algo de eso o no? Pues sí, sí, es muy frustrante porque, claro, nosotros estamos aquí viendo lo que hacen los organismos y sí, fueron creados para un tipo de mundo y el mundo ya cambió. Entonces, lo que sí se está hablando mucho, pero esto sobre todo mucho en Nueva York, de cambiar el sistema, de cambiar, por ejemplo, esto del Consejo de Seguridad, nada más con 5 miembros permanentes, de cambiar un poco las cosas de cómo se están haciendo. Pero para que haya una reforma de este tipo se va a tomar mucho tiempo. Lo que yo sí veo, por ejemplo, que empieza a cambiar en cierto sentido y por la pandemia, es que, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud se está haciendo un acuerdo vinculante, es decir, que te obliga como país Sí, a que lleves a cabo ciertas cosas en caso de que haya una pandemia. Esto para evitar lo que pasó con China, que escondió la información. Y muchas cosas, porque también lo que se está buscando es hacer o sea, para poder mirar hacia el futuro, lo que tienes que hacer es ver qué hicieron mal los países y qué hicieron bien. Entonces, va a haber un examen muy concienzudo a cada país de cómo lo hizo y los van a examinar entre todos y va a decir, esto estuvo mal, esto estuvo bien. Van a hacer un acuerdo y lo van a firmar. Esto se va a llevar quizá un año en hacerse, pero es lo único que yo estoy viendo aquí que se puede mover un poco para hacer algo como más, con más dientes, como dices, sí. con más no sé, con más incidencia, con más valor para que algo pueda moverse y que algo pueda pasar. Sí es bastante frustrante, pero como me decía, que entrevisté a uno de los investigadores que hicieron este informe sobre los crímenes de guerra en Ucrania. Y es un colombiano, se llama Pablo de Greif. Y le digo, ¿pero tú crees que a Putin le va a importar esta orden de aprehensión porque es un criminal de guerra, o sea, o por crímenes de lesa humanidad? Y me dijo algo que me dijo, mira, me dice, yo creo que ninguno de los estadistas que fueron llevados a la corte y que fueron sentenciados hubieran pensado alguna vez que los iban a juzgar. Entonces, la justicia es algo que trabaja muy lento y bueno, ¿qué más quisiera yo que las cosas sucedan así? No están pasando así, pero también nosotros, quizá también los periodistas y las personas que estamos o las ONGs, pues también estar tras de ellos para decir, oye, las cosas tienen que cambiar porque esto no es suficiente, no están logrando cambios y sí hay aquí muchas críticas también contra ellos. Lo que pasó, por ejemplo, con las medicinas, ya la organización que estaba al cargo de esto, pues lo agarraron ahora sí que de un día para el otro, con millones y millones de medicamentos que tenían que gestionar. No pudo porque México de un día para el otro les pidió la ayuda y les dijo, oye, necesito tantos millones de cosas y la misma organización dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí porque no voy a poder seguir. Yo de lo que estaba hablando era de los medicamentos para los niños con cáncer y la Organización Mundial de la Salud, que sí tiene, digamos que este es como servicio, ¿no? Esta ayuda para cuando hay una emergencia sobre enfermos de cáncer. Eso sí está muy tipificado. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Y también pregunté aquí sobre el fentanilo y me dicen sobre el fentanilo también los de la organización, los médicos con los que hablé, no entendían. Me dice, es que no puedes dejar de usar el fentanilo Sí, porque el claro. fentanilo es 40 veces más fuerte quizá que la morfina. Es el uso médico de esta medicina, la que se necesita para enfermos terminales,
se necesita para enfermos con cáncer que ya tienen una etapa muy avanzada y que no hay nada que les quite el dolor. Dice, entonces, para ellos o es para los que se necesita, pero sí, hay que buscar la manera de regular todo este tráfico ilegal de fentanilo, pero para el uso recreativo Recreativo, digamos. de drogas, pero no, pero no para el uso, con eso no se metan, con eso no se metan. O sea, el fentanilo es un medicamento que está en la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es la que da el dictamen, pues para todos los sistemas de salud en el mundo, estos son los medicamentos que puedes usar. Bueno, entonces, o sea, no, por favor, no empiecen con esto. O sea, no vamos a poder sustituir eso. Mejor hay que regular de una manera internacional o ver algo, una manera de parar esto, por supuesto, porque es también un problemón, pero no se metan con el uso médico de esta medicina. Bueno, Entonces, bueno, esto por lo pronto. mira, yo no sé quién va a hacer esa evaluación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Para empezar, porque la Organización Mundial de la Salud tiene muchas críticas que le hicieron en su lentitud, en sus determinaciones, en su falta de claridad, etcétera. No hubo un solo país, bueno, no sé si uno, pero déjame ver. Yo vi, por ejemplo, las expresiones en Francia, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, México, y no hubo un solo país en donde no hubiera quejas contra el gobierno por el manejo de la COVID. Ni uno solo. Sobre el ocultamiento de información, los británicos estaban seguros que su gobierno estaba ocultando información, ni qué decir de los rusos, por donde por supuesto se oculta información, o de los venezolanos. Entonces va a ser muy interesante que alguien intente hacer como una crítica hacia los otros cuando todos tienen, tienen pues cola que le pisen, y empezando por la Organización Mundial de la Salud. Y Tedros Adhanom Ghebreyesus lo sabe. Entonces, está siendo muy cauto en todos los señalamientos. Lo de la UNOPS, que fue la parte de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, cuando se dio a conocer ese acuerdo con la UNOPS, nosotros en el Rapidín dijimos, está mal eso porque la UNOPS no tiene experiencia en la compra de medicamentos. Fuimos el único medio o el primer medio que lo dijo, porque yo revisé y dije, no, pues ¿a qué horas la UNOPS tiene esa experiencia? Y Teresa se debe acordar que lo dijimos. O sea, inmediatamente que lo dijo López Obrador, lo dijimos, no tiene experiencia en esto. La UNOPS nunca debió haber aceptado ese acuerdo porque no tenía experiencia, pero además dio fechas. Y habían pasado 6 meses del vencimiento de esa fecha. Por supuesto, López Obrador se salió por ahí, nos falló la UNOPS, pues sí, nos falló la UNOPS. O sea, fue una excusa, una coartada perfecta, digamos, para el abastecimiento de medicinas, y no pasó nada. Y bueno, pues déjame decirte que si yo fuera Putin, pues también estaría muy tranquilo, porque yo no soy un líder serbio derrotado. Si yo fuera un líder serbio derrotado, pues sí estaría preocupado, o un líder africano que le van a llegar los belgas o los alemanes, etcétera, pues también. Pero aun cuando mañana se depusiera a Putin, los rusos nunca van a entregar a Putin, nunca. Entonces, ¿cuál poder tiene el Tribunal Internacional cuando Estados Unidos no lo reconoce, China no lo reconoce, Rusia no lo reconoce? Pues buenas noches, ¿no? O sea, es decir, si las tres naciones más fuertes, más armadas, más poderosas, pues no reconocen, pues es un tribunal pues hecho para africanos, serbios y de vez en cuando latinoamericanos. Es decir, todo el esquema que está montado sobre eso, OMS, ONU, pues se vale del acuerdo, y me parece bien. Yo sí no quisiera que tuvieran dientes y como dice Teresa, yo sí no quiero que tengan dientes o colmillos y garras, porque el día que tengan colmillos y garras, no lo van a usar
en votación democrática. Lo van a usar los cinco gobiernos más poderosos de este mundo. Entonces, yo prefiero que así de defectuosas, jodidas, retrasadas, anticuadas, haya un Sí. acuerdo de voluntades, ¿sí? Aunque sirva de poco. Pero bueno, cambio de tema nomás sobre eso. Mira, López Obrador está armando una cosa que está llamando la atención. Sé que no ha llegado a Ginebra, bueno, supongo que no, pero esta sí, con tu experiencia de periodista, mira, le ha propuesto a varios países de América Latina una especie va a tener incluso una conversación López Obrador por Zoom, bueno, no sé si por Zoom, pero digamos virtual, pues con Alberto Fernández, con Lula, en fin, con los mandatarios de América Latina, que en su mayoría, en efecto, ya ves que en América Latina hay ciclos, ¿no? Ciclos de derecha, ciclos de izquierda, etcétera. Bueno, entonces, está interesante. Ayer veía que al país le había llamado la atención este acuerdo del bloque latinoamericano. La idea de López Obrador no es mala, hay que decirlo, porque ahora que subió el petróleo, supongo que los europeos no están nada contentos con la subida del 6% del petróleo, porque ven el fantasma y dicen gulp más, y eso les ha pegado mucho a los europeos, ¿sí? Entonces, lo que está proponiendo López Obrador, y fue su iniciativa, es que haya un acuerdo latinoamericano, pues como de venta, de aranceles, de tratamiento fiscal especial en intercambio de productos. Es decir, si tú traes un producto de España y se produce en Perú, pues mejor lo compras en Perú, ¿sí? Y los aranceles, etcétera. Yo no sé si esto se está discutiendo. López Obrador lo que quiere es aparentar, no lo ha logrado y creo que no lo va a lograr, como ser el gran líder de izquierda de América Latina. Ese es el objetivo más allá. Yo no sé si los europeos o en Ginebra los organismos están viendo eso, porque también está, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, están otras organizaciones si se alcanza a ver. Y tú en tu experiencia de periodista, ¿qué opinas de esto? Teresa me regaña siempre porque dice que hago preguntas discursivas, perdón. Pero ahorita también me peleo contigo, Jaime. Ahorita que termine Gaby, ahorita me peleo contigo. Porque, Gaby. sí, no, bueno, sí, que no tengan dientes estos organismos, estoy de acuerdo, no sé, Yo pero, no, pero ahorita nos peleamos. pero ahorita nos peleamos, pero la cosa es que es un sistema que está, y eso es lo que te decía el otro día, sería mucho como la ley de la selva si no la tuviéramos, y si no tuviéramos un voto y otro voto, aunque sea los países, digo, aquí, por ejemplo, en el Consejo vale lo mismo el voto de Estados Unidos que el voto de México, que el voto o sea, valen lo mismo. Lo mismo en la Organización de Comercio, en la Organización de la Salud, valen igual, no es mejor un país que el otro, pero bueno. Esto que me decías de América Latina, no me ha llegado aquí. Estuve al tanto de lo que dices y de este intento que está haciendo López Obrador, que también hace poco habían dicho que quería hacer como una Unión Europea, pero para toda América Latina y todo Sí, este No, rollo. para toda América, para toda, incluido Sí, Estados imagínate. Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá, sí, como que quiere hacer algo así, pero no ha tenido resonancia aquí realmente así el plan o el proyecto. Lo que sonó un poco aquí fue que, bueno, no fue a China, iba a ir a China Lula, y un día antes de ir a China a reunirse con Xi Jinping, el médico no lo dejó volar porque tenía una neumonía muy fuerte. Y lo que quería hacer Lula y Xi Jinping era quitarse del dólar y entre ellos hacer el comercio. Y entonces eso sí, oí, no sé, en el Financial Times, en algunos periódicos, que comentaban sobre este asunto, pero el asunto que me dices de López Obrador y de América Latina, en realidad no, en realidad no.
Y bueno, con esto de que, claro, que los países que no forman parte de la Corte Penal Internacional, pero bueno, 123 países sí la reconocen y no nos olvidemos, a ver, digo, claro, yo soy muy optimista también, pero pues es la manera como pudieron detener a Pinochet, o sea, por una cuestión ahí legal internacional, por crímenes que no prescriben, y bueno, fue la manera de hacerlo, pero pues yo lo que veo, te voy a decir una cosa, veo a las víctimas que vienen aquí, porque he hablado con muchos, y es más, hablé con los papás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, he hablado con hermanas, con madres de desaparecidas, he hablado con muchas personas que han tenido unas historias desgarradoras, muy graves, tanto en México como en otras partes de América Latina. Y cuando vienen aquí, y hablan en el consejo o hablan frente a los comités estos de desaparición forzada, de derechos de la mujer, lo hacen con una fe y una ilusión de que los ayude alguien, de que alguien les dé voz, que alguien hable por ellos, que alguien les haga caso, que alguien haga algo por ellos. Y entonces siento que esta parte de los organismos y este valor que le dan las víctimas a estas instancias es muy fuerte. Y entonces yo creo que la labor que habría que tener aquí y que la tenemos los periodistas es estar cuestionando y estar cuestionando a estos organismos de a ver qué pasó y por qué no y por qué no dijiste nada de China, por ejemplo, a Tedros. ¿Por qué te fuiste a reunir con, o sea, por qué escondieron información y no dijiste nada? Ahora sí ya lo están diciendo los de la organización, o sea, ya después de un tiempo ya no les quedó más que decir, ok, China tiene que dar información porque la está escondiendo. Bueno, se tardaron y sí es muy criticable lo que pasó al principio. Yo lo critiqué, escribí sobre ello, pero creo que esa es nuestra labor. Pero sí, esta parte de las víctimas es muy fuerte y es muy fuerte la fe que ponen en estos organismos para que les llegue algún tipo de ayuda. Y ahí es donde yo me peleo con Jaime, Gaby. Creo que ahorita, de veras, diste un mensaje muy importante. Claro que los periodistas jugamos un papel muy importante, seamos chiquitos, grandes o medianos, pues tenemos que amplificar la voz de estos seres humanos que se sienten discriminados, violentados, agredidos o juzgados, en fin. Claro que sí, esa es la labor, pero ese mismo sentimiento es lo que me hace a mí pensar que sí debería de existir como no sé cómo llamarlo, un protocolo de sanciones. O sea, yo no estoy hablando de guerras, no, pero sí sanciones que fueran lo suficientemente poderosas como para modificar, sobre todo, dictaduras en donde estamos viendo verdaderas masacres y tragedias, como la que vivimos aquí con este campo de concentración, porque era eso de Ciudad Juárez, con los migrantes. Ahora, cuando un grupo humano recurre, no sé, te voy a poner un ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, en fin, está viviendo algo injusto, que lo violenta, que, en fin, pues recurres con la ilusión, como tú lo explicabas muy bien, Gaby, de que alguien te haga caso, porque dentro de tu país no existen las condiciones para que te puedan eh, no solo apoyar, al menos entender el problema, en fin. Y yo ahí sí siento que los dientes, yo no me refiero a que haya guerras o
problemas bélicos o situaciones bélicas, sino me refiero a que sí deberían de existir sanciones que obligaran a tomar en cuenta, porque López Obrador, y pongo el caso concreto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se le ha planteado, por ejemplo, el caso de la prisión preventiva oficiosa, no le importa lo que diga la Corte. Él dice, a mí me conviene porque así puedo tener mis presos políticos, detener a quien yo quiera y dejarlo ahí refundido. En fin, ¿cómo hacemos para este despertar? Pero yo creo que eso sí implica una reorganización profunda de este tipo de instituciones. No sé, Jaime, si ya te vas a pelear conmigo, con Gaby no, pero conmigo sí. No, no, creo que es muy ingenuo lo que dices. No, no vale la pena, la verdad. Mira, te voy a decir, Fíjate nomás, Gaby, ¿eh? protocolos existen, por supuesto que existen protocolos, pero mira, vamos a ver, haces un protocolo, dices, pero que no llegue a la guerra, supongo que también dices que no llegue a la invasión, ¿sí? Claro, Y no nada más protocolos que hablen de sanciones económicas, políticas, mirar feo, exacto. escupirle cuando pase, etcétera. Bueno, supongamos eso. ¿Para qué han servido las sanciones a Nicaragua? ¿Para Para qué han servido? nada. ¿Para qué han servido las sanciones a Venezuela o a Cuba o a algunos países africanos? A ver, el resultado de esas sanciones es, los pueblos son los que más llevan la de perder. O sea, sufren hambres, persecuciones, limitaciones en sus derechos. La prensa pues sale por la ventana huyendo porque la persigue. Es decir, los protocolos lo único que han servido es para que se encone, digamos, el bicho del autoritarismo, y se vuelva impermeable. ¿Sí? Y digo, los cubanos llevan décadas diciendo, De seis somos un años. pueblo heroico, somos un pueblo que resiste, y lo que uno sorprende es que todavía haya trasnochados que le crean. ¿Sí? Y que puedan decir, como dijo hoy en la mañana el presidente, que sería un lujo irse a vivir a Cuba. Yo en ese momento vi el saldo de mi tarjeta de crédito y dije, yo le compro el boleto a este señor, ¿sí? Y si me ayudas, Teresa, de primera clase se lo compramos. Pero para que se vaya, Y sí. claro, porque que se lleva a su esposa, a sus hijos. Y por cierto, le contestan. Dice, sí, dice, es un lujo, pero no para sus hijos que viven o que viven en Reino Unido o Estados Unidos o para su nieto que tiene nacionalidad norteamericana. No, mira, yo no soy un ferviente creyente de los organismos internacionales, pero hay una cosa que dijo Gabriela que es completamente cierta. Es mejor que existan a que no Claro. existan. ¿Por qué? Porque la denuncia tiene que hacerse, porque alguien tiene que subir la voz y hacer la denuncia, que no sirve para tirar gobiernos, bueno, porque los gobiernos no funcionan así. O sea, quienes tienen que tomar acción son los ciudadanos de cada país. ¿Sí? No, no los protocolos porque en los protocolos siempre hay, perdón que lo diga, pero siempre hay intereses políticos detrás. O sea, o vamos a seguir creyendo que los norteamericanos son esos salvadores que nos salvaron de la Segunda Guerra Mundial, no. O que los rusos son heroicos, pues no. O que los chinos son desinteresados, pues no. Este es un mundo que se rige por eso. Entonces, yo sí avalo lo que dice Teresa no, Gabriela, ¿sí? Porque dice bien, o sea, qué bueno que existen, aún con sus limitaciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es mejor que exista un Tedros Adhanom Ghebreyesus a que López Gatell fuera el No, no, presidente no. el director del Organismo Mundial de la Salud. Dios nos libre. Entonces, sí, qué bueno que son estos, pero hay que entender las limitaciones, porque a veces, déjame decirte, y a ver si tú estás de acuerdo conmigo, Gabriela, a veces leo análisis, sí, de grandes pensadores mexicanos a los que les tengo mucho respeto, que dicen, no, es que las Naciones Unidas han condenado al observador. Ok, ok. Entonces, mira.
yo creo que hay que tener claro, y creo que tú lo tienes mucho más claro que nosotros, cuáles son los límites de esas organizaciones. Y creo que a veces creemos que un señalamiento va a tirar gobiernos o hacerlos cambiar de opinión. No sé qué pienses, Gabriel. Pues sí, los señalamientos no van a cambiar las cosas, pero les pueden bastante. Eh, yo he visto, por ejemplo, un gobierno como el de China, los señalamientos, bueno, se retuercen Sí, porque no lo soportan y hacen todo y han movido todo para que o sea, no se toquen esos temas o esas cosas contra ellos. Por ejemplo, esto de Xinjiang que te digo, o sea, presionaron para que la oficina aquí de Bachelet en ese entonces no publicara el informe, presionaron, mandaron cartas a no sé cuántas misiones para que no se publicara ese informe, hicieron todo para que, bueno, movieron cielo y tierra y el Bachelet, que fue la anterior alta comisionada para los derechos humanos, 10 minutos antes de terminar su mandato, pero literal, 10 minutos antes de terminar, publicó el informe y se fue de la oficina. Entonces, sí, estos señalamientos y todo esto toman un tiempo, pero van agarrando fuerza, van tomando fuerza, van tomando fuerza. También debe de haber información. Por ejemplo, hay gente que no sabe que si tú estás pasando por una cuestión, una injusticia, o tienes un desaparecido, o tienes problemas así de este tipo, hay un comité aquí en Naciones Unidas de Derechos Humanos, que no es el consejo, es un comité y hay unas comunicaciones individuales. Entonces tú escribes y y hay todo un formulario, ¿eh? Si tú te metes y tú mandas tu queja. El comité tiene unos 10 expertos que lo revisan y hablan con ONGs o con otra gente que sabe de alrededor del caso y mandan una comunicación al gobierno para preguntar qué pasa con esta persona y por qué se le hizo esto o esta injusticia o tal. Y el gobierno tiene 60 días para contestar. Y entonces, cuando pasan esos 60 días, y yo les voy a ir diciendo aquí todo lo que hay, porque ni lo ven, pero hay las respuestas que da el gobierno, te quieres morir, o sea, te quieres sí, morir, claro. pero también eh, sí están trabajando en lo que pueden, pero sí están tratando de mandar las Presionar. comunicaciones, ir a visitar el país. Por ejemplo, el relator de los migrantes quiere ir a México, hacen su informe, después hablan, dan conferencias de prensa, o sea, la denuncia es muy importante y creo que no es perfecto, todo es perfectible. Gracias. Eh, hay críticas y los vamos a criticar, por supuesto que los vamos a criticar y los hemos criticado, pero es lo que hay Sí. y es lo que hay y de todas maneras, pues sí tendría que demostrar el gobierno cierta cooperación con este tipo de organismos si quiere jugar el juego en la arena, digamos, multilateral, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pues Déjame querida, nomás intervenir sí, rápidamente, prometo. No, ya hablando en serio, mira, yo también quisiera pensar lo que dice Teresa. Estoy de acuerdo, sería perfecto que hubiera un organismo supranacional que pudiera hacer señalamientos. Es una aspiración que yo comparto ya hablando en serio con Teresa, o sea, sería perfecto. Pero, pues como analista, veo para qué sirven estos organismos muchas veces. Y tienes razón, a veces resuelven problemas concretos de personas, etcétera. Hay un hombre en México que se fue a Suiza, que por cierto, porque creo que es él o su esposa tiene nacionalidad suiza, y se fueron porque uno de sus hijos tiene cáncer y se tuvieron que ir a Suiza, los ayudó el gobierno suizo. No me acuerdo el nombre de esta familia que tuvo que emigrar a Suiza, aprovechando, pero bueno, pues yo también quisiera tener nacionalidad suiza, este, pero no podemos hacerlo, es decir,
sirve a veces para detectar problemas. Y yo comparto con Teresa, ya hablando en serio, esa ingenuidad, pero también veo cómo funcionan y luego, como dicen, ten cuidado con lo que le pides al diablo, porque a Sí. lo mejor te lo concede, ¿no? Ya prometo que no voy a interrumpir. No, bueno, pues yo de veras, lo que quiero nomás decir es que yo cada vez me vuelvo más radical. Hay personas que en Sí, la vejez se vuelven de derecha, o sea, luchadores sociales, gente de izquierda, que pues la vida los va domando y al rato dicen, no, pues no está tan mal esto, yo ahora sí que soy conservador y prefiero esto que aventurarme al cambio. Fíjense que a mí me pasó lo contrario. A mí la vejez me trajo pues como ansias de libertad y una radicalización, quizá por ver tanta injusticia en México especialmente y en el mundo. Entonces, bueno, cada quien tiene sus puntos de vista. Entiendo la sensatez de Jaime y entiendo también el conocimiento de Gaby en el terreno de los hechos y creo que lo que has dicho, Gaby, ahí coincido plenamente con Jaime, es muy importante. Tenemos que seguir levantando la voz. Creo que es un arma muy poderosa y que no podemos ver para otro lado, que tenemos que seguir denunciando, haciendo que pues, los ojos del mundo vean este tipo de injusticias sí. y colaborar en nuestra medida, pues en lo posible, a que tengamos un mundo mejor para todos. Querida Gaby, no me quiero ir sin preguntarte cuándo escribes, dónde escribes, mándanos tus artículos, el link de tus textos, pues para que lo podamos subir aquí en el Rapidín, subir en nuestras redes. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos, pues apreciar todo el esfuerzo que haces? Cuéntanos. Sí, gracias, Tere, por preguntar. Mira, bueno, trabajo aquí para Proceso, es el medio con el que estoy acreditada aquí y con ellos escribo, no tengo Una una fecha. periodicidad, sino que que es conforme las historias suceden. Entonces, por ejemplo, esta semana publiqué la nota de que México, por ejemplo, presenta esta resolución de los migrantes, pero no menciona la tragedia de Juárez. Bueno, esa es una nota que escribí. Y entonces así voy, conforme vienen las noticias aquí, yo voy escribiendo. Puede pasar una semana en la que no escribo nada, pero bueno, esta semana también en proceso de esta semana está ahorita a la venta la entrevista que le hice a Giovanni Lepri, que es el director del ACNUR para México, en donde me habla sobre esta situación de los migrantes, de que la detención debe de ser el último recurso, de esta política de detener a los migrantes que tiene México. Me explica las cosas bastante claras. Y entonces, bueno, quizá yo te voy a avisar cuando tenga algo publicado No, en mándanos ya, Ok, siempre tus ok, textos, tus Y, artículos y con te los el los voy link. a martes, mandar. y los martes aprovecha para anunciarte. ¿Saben qué? Voy a escribir Claro, mañana y voy a salir y entonces ya Ah, ok, nosotros bueno, lo decimos. y bueno, y lo subimos aquí en la cajita de YouTube y lo sí, subimos en las redes, pues ujú. para que podamos, pues, ser un espacio más en donde, pues, se vea todo el trabajo, pues, tan intenso y tan profesional que haces, Gaby. Y te Gracias, sí, no, Sí, agradecemos muchísimo. gracias. Bueno, sí sí. hago muchas cosas. Bueno, y también tengo una columna que escribo todas las semanas en Eje Central. Ah, Y ok. esa sí es una columna de opinión. Esta semana es una columna que se llama Imperdonable, porque me pareció imperdonable que López Obrador no haya ido a Juárez luego, después de la tragedia, que no se haya presentado, pero todavía me pareció terrible y más imperdonable que haya ido y no haya ido a ver Pues a la claro. Sí, o claro. sea,
Pero bueno, entonces yo les voy a avisar, cada semana tengo esto, y también escribo para Opinión 51. Muy bien. Una plataforma. Entonces yo les voy a ir anunciando, les voy a dar la publicidad de mis textos para que también, bueno, pues me Pero sigan. claro que Claro sí, que con sí, con gusto. muchísimo gusto. Claro que sí. Bueno, pues Muchas gracias. gracias, Gaby. Allá ya de ser muy noche, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que estés con nosotros. De verdad que es un enorme privilegio que estés aquí contándonos cosas desde allá. A veces perdemos la perspectiva en México de lo que está pasando en el mundo. Jaime Guerrero, pues al ratito nos seguimos peleando, ¿verdad? Como siempre. Como siempre. Okay. Bueno, Pues gracias gracias, por haber. Gabriela. Vamos a despedir el programa. Adelante, Tere. Muchas gracias por habernos acompañado con Gabriela Sotomayor desde Ginebra, Suiza, pues hablándonos de cómo ve el mundo este gobierno de López Obrador. Muchísimas gracias, Gaby. Jaime Guerrero, nos vemos al ratito. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Bye, Bye a ti. Gabriela.